Basta con visualizar una escena completamente cotidiana. Un acto muy mecánico que ocurre casi todos los días sin que le prestemos la más mínima atención consciente. Sí, desde luego. Algo totalmente interiorizado. Exacto. Hablo de entrar a una tienda de ropa que tiene ese aroma de marca tan característico, un olor denso que se bombea incesantemente por los conductos de ventilación, o subirse a un coche que lleva colgado en el espejo retrovisor un ambientador recién sacado del envoltorio. O fíjate, simplemente compartir el trayecto en un ascensor cerrado con alguien que lleva una cantidad más que generosa de un perfume muy intenso. Madre mía, sí, esa es clásica. Y a simple vista, claro, parece una experiencia puramente estética o sensorial. Pero, ¿qué sucede realmente en el intrincado interior del cuerpo humano cuando el organismo inhala todos esos olores de manera constante y prolongada? Pues esa es la gran pregunta. Y por eso, hoy iniciamos este análisis a fondo para arrojar luz sobre esta cuestión. La misión de la exploración de hoy es desentrañar la ciencia clínica detrás de esta experiencia, diseccionando una recopilación exhaustiva de documentos y estudios biomédicos, textos que examinan el impacto médico real que tienen las fragancias sintéticas y los compuestos orgánicos volátiles. Los conocidos en el ámbito científico por sus siglas, los COBs. Eso es. El objetivo de este recorrido anatómico es descubrir cómo estos compuestos químicos afectan a múltiples sistemas del cuerpo humano, demostrando con evidencia empírica que su impacto sistémico va, muchísimo más allá de provocar un simple estornudo pasajero o una molestia olfativa. A ver, para estructurar este análisis con el rigor que requiere, creo que el primer paso es establecer una premisa biológica fundamental, una que atraviesa toda la literatura médica que hemos consultado. Te escucho. Estos compuestos orgánicos volátiles y las fragancias sintéticas no operan bajo las mismas reglas que un patógeno directo. O sea, no se trata de un virus invasor o de una bacteria que coloniza el tejido con el único propósito de replicarse y desencadenar una infección aguda inmediata. ¿Vale? El peligro clínico de estas sustancias y el motivo por el cual la toxicología ambiental les presta tantísima atención radica en una interacción biológica muchísimo más sutil, crónica y, fíjate, increíblemente constante a nivel celular. Vale. Vamos a desgranar esto porque, al revisar la evidencia, confieso que para mí ha supuesto un cambio de paradigma importante. Si no hay un germen de por medio, la intuición nos dice que un simple olor, una molécula invisible flotando en el aire, pues no debería tener la capacidad de causar un daño estructural en nuestra biología. Claro, es lo que la mayoría asumiríamos. Sin embargo, la investigación detalla lo que podríamos llamar los 5 jinetes microscópicos. Los estudios epidemiológicos y toxicológicos señalan 5 mecanismos de acción básicos a través de los cuales estas sustancias alteran la homeostasis del cuerpo. Exacto, la alteración del equilibrio. Hablamos en primer lugar de la alteración de las barreras biológicas. Segundo, la inducción de procesos inflamatorios. Tercero, la modulación directa del sistema nervioso. Cuarto, la interferencia con los ejes hormonales. Y finalmente, el aumento del estrés oxidativo celular. Y el análisis de esos 5 mecanismos revela algo crucial. Y es que el perfume o el ambientador deja de ser un simple estímulo olfativo para convertirse en una molécula con actividad farmacológica y toxicológica real. O sea que interactúa físicamente. Totalmente. Cuando una persona inhala un derivado del benceno o un ftalato presente en un producto perfumado, esa molécula interactúa con los receptores celulares. Por ejemplo, en el caso que mencionabas de la alteración de las barreras biológicas, los datos muestran cómo ciertos CVs comprometen las uniones estrechas. Las proteínas que mantienen unidas las células de las mucosas, ¿verdad? Eso es. Y esto es especialmente crítico en individuos que sufren de una exposición crónica diaria o que presentan una susceptibilidad genética previa. Sus defensas naturales frente al entorno se ven constantemente mermadas, facilitando la entrada de otros irritantes. Y el primer lugar donde esa vulnerabilidad se hace evidente, la verdadera línea de fuego en esta exposición, es el sistema respiratorio. Sin duda. Es la asociación más lógica. Al inhalar un agente irritante, la mente se dirige automáticamente a los pulmones. Resulta sencillo relacionar la exposición prolongada a productos de limpieza industrial o a fragancias ambientales con cuadros clínicos como el asma irritativo, la hiperreactividad bronquial o las exacerbaciones de bronquitis. Totalmente. Y la evidencia neumológica documentada en los textos es particularmente contundente en esta área.
Cuando los COBs penetran en las vías respiratorias superiores e inferiores, no solo provocan una irritación química directa en el epitelio, el impacto más severo se produce en la alteración funcional de los cilios. Las famosas escobitas microscópicas. Esas mismas. Estas estructuras, que actúan como un sistema de limpieza autónomo, tienen una frecuencia de batido ciliar específica. Pues bien, los ensayos clínicos demuestran que la exposición a compuestos como el formaldehído o ciertos terpenos oxidados reduce drásticamente esa frecuencia de batido. En consecuencia, el barrido de mucosidad y partículas extrañas hacia el exterior se paraliza. Es decir, esas pequeñas escobas microscópicas dejan de barrer. Literalmente. Y al paralizarse ese mecanismo de autolimpieza, las fragancias sintéticas no solo están actuando como un irritante que empeora la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, o la rinitis no alérgica. Lo que el análisis subraya es que crean un microambiente propicio para que prosperen otras amenazas reales. Una bajada de defensas en toda regla. Exacto. Al perder la capacidad de evacuar patógenos, el tejido pulmonar se vuelve estadísticamente mucho más propenso a sufrir infecciones respiratorias bacterianas o virales secundarias. Todo facilitado por una inflamación local que deprime las defensas inmunológicas del tejido. Y fíjate que esa depresión inmunológica local es un factor agravante muy silencioso. Además, la exposición no se limita a la mucosa respiratoria. La literatura dermatológica incluida en este análisis expande esta frontera hacia la piel, que es el órgano de mayor extensión del cuerpo humano. Claro, que también está expuesta al aire. Y a las sustancias directas. Las fragancias químicas son lipofílicas, es decir, tienen una altísima capacidad de penetración cutánea. Al entrar en contacto con la epidermis, disuelven parcialmente la capa lipídica protectora. Nuestra barrera natural de grasa. Habitualmente como dermatitis irritativa de contacto, diversas variantes de eczema atópico e incluso episodios agudos de urticaria en individuos sensibilizados. El compuesto químico actúa como un antígeno, reclutando células del sistema inmunitario hacia la piel y generando una inflamación crónica localizada. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque hasta este punto del análisis el impacto en los pulmones y la piel obedece a una lógica puramente anatómica. Son las puertas de entrada al organismo, las barreras de contacto directo. Pero las fuentes médicas nos guían hacia un territorio mucho más profundo y complejo, que es el sistema neurológico. Un terreno fascinante. Al leer los informes sobre sensibilidad química, resulta increíble descubrir la mecánica exacta por la cual un simple ambientador de enchufe en el salón puede provocar cuadros severos de pesadez cognitiva, lo que comúnmente se denomina niebla mental. La clave anatómica para comprender ese fenómeno reside en desvincular el nervio olfatorio de la simple apreciación estética de los olores. Las vías olfativas, y de manera muy específica el nervio trigémino, poseen una conexión estructural directa con el sistema límbico y el tronco encefálico. O sea que no hay filtros. Ninguno. A diferencia de otros sentidos físicos que deben pasar por el tálamo para ser filtrados antes de llegar a la corteza cerebral, los estímulos olfativos y trigeminales químicos disponen de una autopista anatómica directa y sin peajes hacia los centros más primitivos de procesamiento emocional, de memoria y, crucialmente, de alerta de amenazas en el cerebro. Esa autopista directa hacia la amígdala y el tronco encefálico explica un espectro de síntomas neurológicos que a menudo se subestiman por completo. Los textos asocian esta exposición constante a compuestos volátiles con la inducción de migrañas severas, cefaleas tensionales crónicas y una intolerancia sensorial generalizada. No es un capricho. Para nada. No se trata simplemente de que a una persona le resulte desagradable un perfume intenso. A nivel neurológico, esa molécula sintética está activando receptores que encienden las alarmas de peligro del sistema nervioso central, generando una respuesta de estrés fisiológico desproporcionada. De hecho, los estudios de neuroimagen funcional mencionados en los documentos confirman que olores penetrantes e irritantes reclutan redes cerebrales superpuestas a las del procesamiento del dolor físico. El cerebro interpreta la agresión química como un daño tisular inminente. Y el cuerpo reacciona en consecuencia. Claro. Esta activación constante del eje del estrés nos obliga a observar el impacto en el sistema cardiovascular. El sistema nervioso autónomo, encargado de regular las funciones involuntarias, responde a esta señal de amenaza neurológica liberando catecolaminas. Y al liberarse esa cascada de neurotransmisores de alerta, el corazón, que está intrínsecamente conectado a estas señales autonómicas, reacciona de forma inmediata,
La investigación detalla cómo la hiperactivación del sistema simpático, provocada por la inhalación de irritantes ambientales, se traduce en alteraciones cardiovasculares objetivables. Síntomas muy reales y medibles. Hablamos de pacientes que experimentan taquicardia sinusal, palpitaciones recurrentes, fluctuaciones marcadas en la presión arterial y episodios de malestar torácico funcional. Síntomas que, clínicamente, pueden confundirse con patologías cardíacas primarias, cuando en realidad el origen es un estresor químico volátil ambiental. Ese concepto de estresor químico sistémico nos permite entender la biología como una red interconectada. El estímulo que inicia en el epitelio nasal desencadena una respuesta cardiovascular a través del cerebro. Sin embargo, los informes médicos abordan un fenómeno que resulta aún más contraintuitivo en la práctica clínica diaria. ¿A qué te refieres exactamente? A la correlación documentada entre la inhalación continua de fragancias sintéticas y la aparición o exacerbación de dolor musculoesquelético crónico y patologías articulares. Claro, al analizar esa sección específica de los estudios, confieso que el escepticismo inicial es inevitable. ¿Cómo se traza la línea biológica entre oler un suavizante de ropa fuertemente perfumado y terminar experimentando dolor difuso en las articulaciones o fatiga muscular extrema? Parece un salto carente de fundamento. Desde luego suena a ciencia ficción al principio. Pero los documentos desglosan esta aparente paradoja a través de 4 mecanismos fisiológicos indirectos que están profundamente arraigados en la literatura científica. El primero de ellos es la inducción de una inflamación sistémica de bajo grado. No estamos hablando de un proceso agudo, como el que ocurre en un esguince, donde la zona se inflama de manera visible y puntual. No. Lo fascinante aquí es la naturaleza insidiosa de esa inflamación microscópica. La absorción continua de ciertos COPs provoca que el sistema inmunológico libere de manera sostenida mediadores proinflamatorios, como las citoquinas, específicamente la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Que no se quedan quietas. Exacto, no se quedan en los pulmones. Ingresan al torrente sanguíneo y circulan por toda la anatomía. Al infiltrarse en el tejido muscular y las cápsulas articulares, esta inflamación de bajo grado altera los nociceptores, generando esa sensación de rigidez matutina, dolor miofascial difuso y un estado de irritación constante en el aparato locomotor. Y esa irritación periférica nos lleva al segundo mecanismo, que actúa como un amplificador neurológico, la sensibilización central del dolor. A medida que esas citoquinas circulan, también atraviesan la barrera hematoencefálica y activan las células gliales en el cerebro. ¿El sistema de soporte del cerebro? Sí, y el sistema nervioso central se vuelve hiperreactivo. Pierde su capacidad para modular o inhibir las señales de dolor que provienen de los músculos. Es un proceso patológico fundamental en condiciones como la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica. Totalmente. En este terreno biológico, una fragancia intensa actúa como un desencadenante sensorial que, en un sistema nervioso ya sensibilizado, incrementa drásticamente la percepción del dolor generalizado. Y el tercer factor biológico detallado en los estudios aborda la crisis energética a nivel celular, específicamente el estrés oxidativo mitocondrial. La metabolización hepática y celular de los compuestos orgánicos volátiles requiere un altísimo consumo de antioxidantes endógenos. Agotan las reservas del cuerpo. Eso es. Cuando la exposición es abrumadora se acumulan radicales libres de oxígeno que dañan directamente el ADN de las mitocondrias, que, para que nos entendamos, son los orgánulos responsables de producir ATP, la moneda energética del cuerpo. En el tejido muscular, esta disfunción mitocondrial se manifiesta clínicamente como debilidad profunda, incapacidad para recuperarse tras un esfuerzo físico moderado y una severa intolerancia al ejercicio que no mejora con el descanso habitual. Madre mía. La disfunción energética explica esa fatiga persistente. Pero el cuarto mecanismo cierra el círculo afectando la arquitectura fundamental del cuerpo humano a través de la disrupción endocrina. Los informes toxicológicos identifican que múltiples moléculas empleadas como fijadores en perfumería actúan como disruptores hormonales. Hackean el sistema endocrino. Básicamente, estos químicos tienen la capacidad estructural de acoplarse o bloquear los receptores de las hormonas tiroideas y sexuales. Al interferir con el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, se altera directamente el metabolismo basal, el recambio óseo y la síntesis de proteínas musculares, lo que perpetúa la degeneración del tejido y agrava el dolor crónico musculoesquelético. Y fíjate que este impacto endocrino genera un efecto dominó brutal sobre el sistema inmunológico.
La exposición a estos inmunotóxicos altera las subpoblaciones de linfocitos y desregula la tolerancia inmunitaria. Creando mucha confusión interna. Muchísima. En cuadros clínicos complejos como la sensibilidad química múltiple, el sistema de defensas del paciente, que ya está agotado por reaccionar continuamente a estresores químicos ubicuos, pierde su capacidad de discernir entre una amenaza real y una sustancia inofensiva. El sistema inmunitario queda en un estado de hipervigilancia perpetua, pero con una eficacia funcional muy reducida frente a verdaderos patógenos. Y esta incapacidad para procesar y eliminar eficazmente los compuestos nos conduce a un concepto toxicológico central en todos los textos que hemos analizado, el factor de bioacumulación. Una gran proporción de los ftalatos, almizcles sintéticos y COBs utilizados en la industria de las fragancias comparten una propiedad química decisiva, y es que son sustancias fuertemente lipofílicas. Una palabra clave en todo esto. Sí. En términos accesibles, su estructura molecular tiene una afinidad enorme por los lípidos. A estas sustancias les encanta la grasa, y esta característica dicta su comportamiento dentro de la biología humana. Claro, la lipofilia altera por completo la farmacocinética de la exposición. En lugar de ser hidrosolubles y excretarse rápidamente a través de los riñones o la sudoración en cuestión de horas, estas sustancias penetran en el torrente sanguíneo y se secuestran activamente en el tejido adiposo, en las reservas de grasa del organismo. Se quedan a vivir ahí. ¿Tal cual? Los estudios de biometría humana detectan concentraciones muy significativas de almizques sintéticos en el tejido adiposo e incluso en la leche materna. No se trata de un evento de exposición aislado, que finaliza al salir de la habitación perfumada. Es un almacenamiento progresivo que crea un depósito tóxico interno. Y el almacenamiento en el tejido adiposo tiene un coste fisiológico enorme, porque esa grasa no es un simple tejido inerte, es un órgano endocrino activo. La liberación lenta, constante y a bajas dosis de estos compuestos desde las reservas de grasa hacia la sangre asegura una exposición sistémica ininterrumpida. Una especie de goteo constante. Así es. La investigación endocrinológica correlaciona fuertemente esta carga tóxica crónica con la epidemia moderna de alteraciones metabólicas. Hablamos del desarrollo progresivo de resistencia a la insulina, disfunciones tiroideas subclínicas, alteraciones en la regulación del peso corporal y una mayor prevalencia del síndrome metabólico en la población general. El organismo se ve forzado a gestionar un flujo constante de disruptores endocrinos provenientes de sus propias reservas energéticas. Y frente a la magnitud de estos datos y a la complejidad de las cascadas biológicas implicadas, los estudios médicos exigen, como siempre, mucho rigor interpretativo. Surge una pregunta metodológica inevitable. ¿Establece la ciencia una relación de causalidad directa y exclusiva? Gran pregunta. Pues la literatura médica es categórica en este aspecto. No. No se afirma que los COBs o las fragancias sintéticas sean el agente etiológico único causante de la fibromialgia, el síndrome metabólico o las enfermedades neurológicas primarias. Atribuir la totalidad de estas patologías complejas a la exposición olfativa sería una simplificación completamente acientífica. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Si la evidencia no los sitúa como la causa principal o exclusiva, es imperativo definir su verdadero papel en el panorama de la salud humana. ¿Cómo encajan estas moléculas en la génesis de patologías tan debilitantes? Pues el consenso clínico los define como potentes amplificadores sintomatológicos, moduladores del estado inflamatorio basal y estresores químicos de carácter crónico. Operan como factores precipitantes o agravantes. En biología suele utilizarse mucho la analogía del vaso de agua. A ver. En individuos sanos, con mecanismos de desintoxicación óptimos, el cuerpo procesa el compuesto químico sin mayor alteración clínica. Pero en personas con vulnerabilidad genética, daño mitocondrial preexistente, disbiosis intestinal o una carga alostática elevada por estrés crónico, esta exposición incesante a COBs representa el volumen de agua que desborda el sistema, desencadenando la manifestación clínica de la enfermedad subyacente. La gota que colma el vaso, literalmente. Además del análisis, subraya una consecuencia indirecta de este estado de irritación permanente, que es la facilitación de comorbilidades infecciosas extrapulmonares. Al mantener las mucosas y la piel en un estado de inflamación subclínica constante y al generar alteraciones en el microbioma local, debido a las propiedades antimicrobianas de muchos ingredientes sintéticos,
se degrada la primera línea de defensa inmunológica. Queda desprotegida. Exacto. Esto explica por qué las personas con alta exposición química reportan una susceptibilidad significativamente mayor a infecciones oportunistas de diversa índole, que no están limitadas solo al tracto respiratorio. Esa visión integral subraya la tremenda necesidad de observar la toxicología ambiental no como un evento aislado en un órgano, sino como una perturbación de la red biológica completa, desde el impacto inicial en los receptores trigeminales hasta la acumulación tisular a largo plazo. Haciendo un balance rápido de la inmensa cantidad de literatura médica y fisiológica que hemos cruzado en este análisis, el recorrido anatómico ha partido de la disfunción ciliar en los pulmones y la ruptura de los lípidos en la piel. Hemos ascendido por las autopistas neuronales directas hacia el sistema límbico, evidenciando cómo la activación del eje del estrés y el dolor repercute directamente en la estabilidad cardiovascular. Un viaje por todo el cuerpo. Y tanto. Hemos descendido a nivel celular, examinando cómo la cascada de citoquinas inflamatorias y el daño en el ADN mitocondrial originan fatiga extrema y dolor muscular crónico. Y finalmente, hemos constatado cómo la lipofilia de estos compuestos los convierte en huéspedes permanentes de nuestro tejido adiposo, alterando silenciosamente el equilibrio metabólico y hormonal. Tela. La conclusión extraída de las fuentes es contundente. El impacto biológico y multisistémico de los COPS y las fragancias sintéticas está sólidamente respaldado por la ciencia, actuando indiscutiblemente como un factor estresor y agravante crónico, especialmente en perfiles biológicos vulnerables. Fíjate que la profundidad de esta literatura científica nos obliga a replantear la noción de seguridad ambiental en espacios interiores, pasando de una simple cuestión de preferencias aromáticas a un verdadero factor determinante en la salud sistémica crónica. Sin lugar a dudas. Y para cerrar la exploración profunda de hoy, resulta sumamente interesante dejar flotando una reflexión. Un pensamiento provocador que escara la magnitud de los datos clínicos que hemos analizado. Te escucho. Considerando que los espacios de la vida moderna, desde los hogares privados y los recintos de trabajo, hasta los sistemas de transporte y las grandes superficies comerciales, se encuentran sometidos a una saturación casi absoluta de compuestos orgánicos volátiles y de fragancias artificiales, compuestos que, como hemos visto, operan sin descanso como estresores químicos fisiológicos de baja intensidad, pero de persistencia incesante. Totalmente omnipresentes. Así es, pues la pregunta ¿es siquiera factible que la humanidad contemporánea haya olvidado por completo la percepción real de un verdadero estado basal de salud biológica inalterada? ¿De qué manera se transformarían los niveles de energía celular disponibles? ¿Cuál sería el umbral real y no medicado de tolerancia al dolor físico? ¿Y qué grado de agudeza y claridad neurológica se experimentaría si se sometiera al organismo a un entorno absolutamente esterilizado de moléculas aromáticas sintéticas durante un ciclo celular completo de 30 días? Una pregunta brutal. Se plantea como un enigma fascinante sobre la resiliencia celular y el límite de la capacidad humana de adaptación ambiental. Un misterio profundo sobre la propia fisiología interna que invita a la reflexión analítica la próxima vez que se perciba ese intenso y abrumador muro olfativo al cruzar el pasillo de productos de limpieza en cualquier supermercado.